Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Dios bendiga a los amigos que se juntan con nosotros en nuestro canal, estudiando las Escrituras a los pies de Jesús. El pastor Héctor Santiago, en una edición más. Esta es la número 30. La número 30 que hacemos trabajando buscando a Jesús en el libro de Génesis. Yo le he puesto buscando a Jesús en el libro de Génesis, aun cuando el título oficial es encontrando a Jesús en el libro de Génesis. Pero ya prácticamente pues yo siempre lo presento de esa manera. Un gozo, una alegría que usted esté con nosotros y recordándole que tiene que estar preparado para tomar esta lección. Y estar preparado es tener su libreta, tener su Biblia, tener su bolígrafo para apunte. Así que les voy a dar las gracias a Dios y usted me ayuda. Señor, gracias por esta mañana, por esta noche, Señor. Y gracias por la oportunidad que tú nos das, oh Dios, de poder adorar y glorificar y bendecir tu nombre. Te pedimos que tú nos ayudes, que tú estés con nosotros, Señor, y con cada uno de los que en este momento o en el momento que sea, oh Dios, tome este curso. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Y les recuerdo que ya hoy vamos a comenzar con la palabra que vamos a poner clave al centro de esta grabación. No la voy a anunciar, la palabra va a salir específicamente, va a salir ahí y de esa manera pues usted sencillamente la anota. Anote la palabra, serán un promedio de seis grabaciones, en la cual entonces de ahí voy a estar regalando cuatro Biblias a 4 personas que obvio que las deseen, que quieran tener una buena Biblia de estudio, y se llama la Biblia de estudio del expositor. Ya lo dije anteriormente, es una Biblia que la produce Jimmy Swaggart, el ministerio de Jimmy Swaggart, y que pues la brinda para diferentes naciones y que puedan tener los hermanos una buena Biblia de estudio. Así que estamos trabajando con esto y hoy voy a estar utilizando una Biblia que me regaló un amigo con su esposa, su familia. Es una Biblia que tiene unas anotaciones de Charles Haddon Spurgeon, una Biblia tremenda también de estudio. Mucha gente utiliza los bosquejos de Spurgeon para la predicación. Este servidor no lo hace. Me subí mi silla. No lo hace, pero tampoco critico a quien lo haga, ¿no? Porque son muy buenos bosquejos de predicación. Así que vamos a estar usando esta Biblia en las diferentes ocasiones. Voy a estar utilizando diferentes Biblias, pero solo para que usted pues entienda cuáles Biblias están en el mercado y cuáles Biblias usted puede utilizar, puede comprar para lograr los estudios. Unas Biblias de estudio, es bueno que usted siempre tenga una buena Biblia de estudio. Hoy vamos a estar en el capítulo 22 y nuestro tema del día de hoy va a estar contenido en una petición que le hace Dios, Jehová Dios, a Abraham para que sacrifique a Isaac. Ya nosotros venimos montando lo que es nuestro libro de Génesis y ya habíamos traído a Isaac en la lección anterior, habíamos traído a Isaac al mundo, así que a la vida. Así que ahora pues vamos a trabajar este tema que tiene que ver con algo que
que normalmente no, bueno, normalmente ni nunca, es algo único, porque el Dios al que nosotros servimos, a diferencia de los dioses de Canaán, entiéndase Astoret, entiéndase Moloch, etcétera, etcétera, a los cuales se sacrificaban niños, nuestro Dios no es un Dios de ese tipo. Por lo tanto, esto es una petición única en la Biblia, que se da por unas razones que las vamos a explicar y que pues luego pues no se vuelve a dar. Así que déjeme leer una introducción que escribí. Dice: en esta lección vamos a trabajar la petición que le haga Dios a Abraham para que presente en holocausto, que es otra forma de llamar a un sacrificio, a su hijo de la promesa, a Isaac. Veremos las posibles razones y la actitud de Abraham al respecto de esta petición. Y hoy tengo aquí un escrito, un pensamiento de Arthur W. Pink. A veces pues no lo acostumbro, pero creo que es apropiado. Déjeme leerlo un tanto lento, poco a poco, para que usted y yo podamos captar lo que él escribió. Dice: el nacimiento de Isaac marcó un punto fundamental en el desarrollo del plan eterno de Dios. La venida de este hijo Abraham y Sara fue el segundo gran paso hacia el cumplimiento del plan de Jehová, que era el de tener un pueblo propio, separado de las naciones vecinas, un pueblo al cual se le confiase los oráculos divinos, un pueblo del cual según la carne naciese el Salvador, un pueblo que a la postre se convirtiese en el medio de bendecir a toda la tierra. En la realización de ese plan y el propósito, el primer gran paso fue la selección de Abraham para ser el padre de la nación escogida, el llamado que lo separó del pueblo idólatra en el que vivió y la migración a la tierra que Jehová prometió darle. Un resumen, está diciendo: Abraham es clave en el plan de Dios para traer a Jesucristo al mundo. Israel, en este caso, no es una consecuencia de la casualidad, sino que es parte del plan divino de Dios, es parte. Tenía que traer un pueblo, de ese pueblo una familia, una mujer y Jesucristo, para bendecir a todas las naciones, que es el plan final de Dios, que todas las naciones sean benditas en él. Así le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. No es, y esto lo digo con mucho cariño y con mucho cuidado, pero no es Israel, no es Israel. Israel es parte del propósito, no es Israel. No era María, María era parte del propósito. No era los profetas y las escrituras y Moisés, todo eso era parte del propósito. Lo más importante en todo este drama, esta historia, esta situación de vida, se llama Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios, que nació para dar su vida en la cruz del Calvario, para que todos nosotros tengamos oportunidad de regresar a Dios y oportunidad de vida eterna. Porque de lo que se trata esto es de la eternidad, no es de 50, 70, 80, 100 años, 120 años que usted pueda vivir. No se trata de eso, se trata de la eternidad. Así que vámonos a ese capítulo 22, el verso 1 dice, recuerde que no estoy leyendo verso por verso, en algún momento dado voy a estar brincando algunos versos y tengo anotaciones que quiero pues leer. Dice: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. ¿De qué cosas? De las cosas que nosotros hemos venido enseñando. Esto es un estudio capítulo por capítulo, por historia. Por lo tanto,
ya dejamos la situación de Abimelech, dejamos la situación de los pozos, dejamos la situación de Sara y entonces Sara da a luz, tiene un hijo y a los 90 años, a los 100 años de Abraham, y después de los 100 años de Abraham, después de los 90 años de Abraham, después de que el muchacho ya pues tiene una edad, porque ahí entonces se da el evento de Agar y de Sara, donde el hijo de Agar, ya con promedio de 15 años, empieza a hacer lo que hacen los hermanos, porque todos los hermanos mayores que otros, pues se burlan del hermano pequeño, lo empuja y hacen cosas. Eso no es algo anormal en la vida de la Biblia y tampoco es una cosa anormal en la vida del mundo, porque yo también tengo hermanos menores y tengo hermanos mayores. Pero Sara le dijo, y obvio que estaba dentro del propósito de Dios, porque recuerde que Ismael no era la persona o no era el hijo, aun cuando fuera el hijo mayor, no era el hijo de la promesa, no era el hijo de donde iba a salir Jesús. Entonces, Sara, en su molestia, porque Dios utiliza hasta ciertas molestias, hasta ciertas actitudes incorrectas, no crea nunca que las actitudes malas e incorrectas, que Dios las utiliza en su propósito, pero no crea usted que es que esas actitudes y esas situaciones son las buenas, son lo que Dios avala. Dios no avala lo malo, no señor, Dios no avala lo malo, Dios avala lo bueno, pero utiliza nuestras malas actitudes, nuestras malas formas, nuestras cosas que hacemos que nadie las puede entender, las utiliza para su propósito. Y en este caso le dijo a Abraham, escucha a Sara, porque Dios no iba a tirar a Agar y a Ismael a que se fueran al desierto a morirse de sed. Pero ¿por qué Dios lo permite? Ahora vamos a esa razón. ¿Por qué Dios lo permite? Porque Dios iba con ellos. Porque Dios habría de darle una promesa a Agar, que ya se la había dado en un momento dado cuando ella preña se quiso escapar. Allá Dios le dijo, 12 naciones van a salir de tu hijo. Y le dio agua en el desierto y aprendieron a vivir en el desierto. Aprendieron a vivir en el desierto. Y Ismael es de donde salen los mismos ismaelitas que se llevaron a José para Egipto. Esos mismos ismaelitas, y que son los árabes de este tiempo, son los mismos árabes, que son un montón. Y Dios los bendijo de la misma manera que ha bendecido a Israel, los bendijo a ellos. Así que después de esas cosas, dice la Biblia, aprobó Dios a Abraham. Escuche, ese concepto de probó, voy a desarrollar un poquito algunas cositas aquí después que lea los textos, pero me voy a enfocar un poco en ese probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, tu único. ¿Por qué? Porque ya Ismael no está. Ismael se fue al desierto y ya no vive con Abraham, tu único Isaac, a quien amas. Y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Yo le puse ahí, la primera palabra que vamos a analizar es ese asunto de probó. Cuando la Biblia expresa la intención, sabemos que cuando se dio el evento, Abraham no sabía que era una prueba. O sea, lo que estoy a veces en esas notas poniendo para yo recordar es que usted no vaya a ver la historia como si la historia estuviese pasando en el momento en que se da o que se dice. A pesar de que la Biblia dice, probó Dios a Abraham, pero esto es un comentario del escritor que lo hace, ¿sabe cuántas décadas o cientos de años después de que pasó la historia? Pero en el momento en que pasó la historia, Abraham no sabe que es una prueba. Hasta aquí, si nosotros vamos a definir la historia, tenemos que decir,
que Dios llamó a Abraham y que Abraham respondió: heme aquí, y que le dijo: vete y coge a tu hijo, al que amas, punto, al que amas, y vete a los montes de Moriah, y yo te voy a decir dónde, y sacrifícamelo, y sacrifícamelo. Una prueba, porque todos, usted y yo, seremos probados, y seremos probados en nuestra fe, porque Dios quiere saber si usted y yo somos gente que merecemos su bendición, que vivimos para Él, que vivimos para su gloria. Vivimos para su gloria. Por lo tanto, nosotros seremos probados. Usted será probado, yo seré probado. Y a veces, cuando somos probados, es difícil. Es difícil. Se lo voy a decir por testimonio propio. Testimonio propio. Aunque usted no conozca todos los elementos de mi vida personal, pero no es fácil. Las pruebas no son fáciles. No son fáciles. Y a veces no estamos preparados, aún con un montón de años en el Evangelio, con haber predicado esto 20,000 veces. No es lo mismo cuando nosotros hablamos de estas cosas desde la Escritura, desde la sabiduría, desde el entendimiento, cuando hemos pasado por la prueba, por el fuego, cuando hemos sido lanzados al horno de fuego, o tenemos al león de frente y podemos ver al ángel de Jehová que venga y le cierre la boca. No es lo mismo. Hay muchas teorías y nosotros pues sí, las recogemos cuando las escuchamos en las predicaciones o en las enseñanzas. Aleluya y gloria a Dios. Pero cuando a usted le toque, tiene que estar preparado en ayuno y oración, tiene que estar preparado en relación con Dios para saber que no es el tiempo de huir y salir corriendo. No es el tiempo de salir corriendo, porque tenemos que entonces someternos a la prueba. Miren lo que dice Primera de Pedro 1, 6 y 7. No les doy mucho tiempo para buscarlo, pero por lo menos para que lo escriba en su libretita. Primera de Pedro 1, 6 y 7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, gloria a Dios que es por un tiempo. No se crea usted que la vida de Job fue años y años y años enfermo, y no, fue un tiempo. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, dice, para que sometida a prueba vuestra fe. O sea, siempre lo que va a ser sometido a prueba es vuestra fe. Y vuestra fe es, ¿cuál es tu relación con Dios? ¿Cómo tú crees a Dios? ¿Qué tú crees que Dios es? ¿Tú crees que Dios camina contigo? ¿Tú crees que Dios está contigo? ¿Tú crees que Dios es parte de lo que es tu vida? Eso es lo que va a ser probado. Mucho más preciosa que el oro, la fe es mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego. Si la fe es mucho más preciosa con oro, ¿con qué se va a probar? Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Porque de lo que se trata esto no es sencillamente de Abraham, y no es de Isaac, y no es de todos los demás. De lo que se trata esto es de tu vida, de tu relación con Dios, de tu familia, de tus hijos, de lo que tú puedes dar para Dios. De eso es que se trata. Así que dice, porque le llamaría a Dios el único hijo Isaac. Ya yo se lo dije, porque ya no estaba, ya había salido Ismael. Segunda de Crónicas 3:1 dice, comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén. Ahora quiero dar un toquecito del monte Moria. Dice, en el monte Moria, que había sido mostrado a David su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. Ese monte Moria, donde Dios le dice, vete al monte Moria, allí te voy a decir para que me sacrifiques a tu hijo Isaac, y para que usted vaya viendo la estructura de la razón por la cual Dios está haciendo estas cosas.
Fíjense que dice Segunda de Crónicas 3:1 que estaba en Jerusalén, en los montes de Jerusalén, porque cuando usted haga o reciba un estudio profundo se va a dar cuenta que Jesucristo, el Hijo de Dios, también fue llevado a Jerusalén, a los montes de Jerusalén, Monte Moriah, para allí morir por usted y por mí en sacrificio. Y Dios tiene un hombre que va a ser la base de toda esa historia, porque Jesús también es, o Abraham es un antecesor de Jesucristo, y en toda esa historia, y Dios lo va a probar, y en su prueba tiene que ver con sacrificio, y tiene que ver con hijos, y tiene que ver con hijos únicos, y tiene que ver con hijos amados. En mucho se parece eso a Dios, ¿verdad? A veces creemos que Dios es un ser por allá por el cual no podemos acercarnos o no podemos ver su condición. Dios dio a su Hijo único también. Verso 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, porque era un muchacho ya bastante grande. Recuerde que lo que ya le dije, le enseñé con relación a Ismael y al niño, que todo el mundo creía que era un bebé que estaba allí llorando. Ya aprenda eso y no vuelva a repetirlo en sus predicaciones y en su enseñanza. Era un muchacho. Y aquí este es un muchacho también ya bastante grande que es capaz de coger un montón de leña y echárselo a la espalda. Y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, le dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí. Fíjese cómo las respuestas de Abraham. En el primer verso, cuando Dios lo llamó, le dijo: heme aquí. Una expresión de cariño, una expresión de que estoy atento, que te estoy escuchando. Hay con quien usted habla y no le escucha. Está más pendiente al celular, pendiente a otras cosas, y usted está hablando con una persona y de momento dice: era conmigo. Él está atento. Hay que estar atento a la palabra de Dios. Hay que estar atento cuando usted vaya a algún estudio. Esté atento a lo que se dice. No dé tanta vuelta. No dé tanta vuelta en la iglesia. Y si usted es líder, mucho menos. Escuche lo que se está hablando para que usted sepa si lo que se está hablando es pertinente, sí o no, es bíblico, y para que sepa cuando tenga que corregir. Y usted, si es usted el que va al estudio, no vaya tanto al baño y no vaya tanto y no se distraiga tanto con cosas. Heme aquí. Perdone que lo diga así de esta forma y que lo diga en el estudio, pero esto es un estudio de enseñanza. Y hay cosas que hay que aprenderlas. Entonces le dijo: heme aquí. Y él le dijo: aquí está el fuego y la leña. ¿Y dónde está el cordero para el holocausto? Era un muchacho inteligente. No estaba inconsciente de que los holocaustos se llevaba leña, se llevaba fuego y se llevaba un cordero. Y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Mire, yo puse aquí en un escrito: aun cuando esta expresión, Dios se proveerá para el holocausto, puede ser catalogarse como una expresión de fe, y yo la catalogaría como una expresión de fe. Y yo, obvio, especulando, porque yo no estoy en la mente de Abraham y yo no estuve allí, y no puedo trabajar algo que no sé, pero yo especulo, y dentro de lo que pienso, Abraham tenía la fe. Abraham sabía, y de hecho la Biblia también nos apoya esa posición, de que Abraham tenía la fe de que Dios se lo iba a devolver, de que si tenía que llegar a matarlo, que es lo que le está pensando. Él no está pensando en que Dios lo va a detener de matarlo. Dios me pidió que lo matara, yo lo voy a matar, pero lo voy a matar con la expectativa de que Dios me lo va a devolver, porque es el hijo de la promesa. No coja estas cosas son históricas, y estas cosas usted no las puede coger
para que venga alguien por ahí y le diga tal cosa y cosas que son inverosímiles, porque vuelvo y le digo, Dios no le pide hijos a nadie en ese sentido de muerte. Sí, Dios le pide hijo a la gente en el sentido espiritual, en el sentido espiritual. Ana, dice la Biblia, en el libro de Samuel, al principio de Samuel, porque Ana es la mamá de Samuel, en esa historia del libro de Samuel, dice que ella quería un hijo, porque había su marido, que son cosas de ese tiempo, su marido tenía dos mujeres. Eso, en algún momento, envíeme un email y dígame, hábleme de esto, pastor, y yo le hablo, porque ahora no le puedo hablar de por qué en ese tiempo los hombres pues tenían, pero ese tenía dos mujeres. Tenía una que era Penina y tenía Ana, y Penina se burlaba de Ana porque yo no sé por qué razón las mujeres importantes de la Biblia, del Antiguo Testamento, entiéndase Ana, entiéndase Sara, luego Rebeca, la que será esposa de Isaac, y por ahí en la mayor parte de las mujeres eran estériles, cuando eso era una afrenta. No se podía ser estéril porque las mujeres estaban en expectativa o en mandato de Dios de fructificar, llenar la tierra, sojuzgarla, y por lo tanto la mujer tenía que tener hijos. Digo, según el concepto de ellos, tenía que tener hijos, y entonces no tenía hijos, y Dios le dio un hijo. Pero ¿qué tuvo que hacer Ana con Samuel? Que fue su promesa: yo te lo voy a dedicar. Y Dios lo que está esperando es que usted le dedique a sus hijos, que desde pequeño los lleve a la iglesia, los presente. Eso de la presentación de un niño, debe explicarle esto para los pastores que me escuchan y para los maestros que me escuchan. Nosotros no presentamos a los niños en la iglesia porque los niños, porque a Jesús lo presentaron, pues nosotros no somos judíos, nosotros no estamos bajo la ley judía que decía que al octavo día se circuncidaba y a los 40 días aproximadamente se presentaba. Nosotros no hacemos eso por esa razón, ni los circuncidamos al octavo día tampoco, porque no somos judíos. Pero sí los dedicamos al Señor, los presentamos de niños, los dedicamos, le decimos, y no tiene que ser a los 40 días, no tiene que ser al octavo día, no tiene que ser al primer mes, en su momento cuando usted tenga conciencia de esto, porque no los vamos a bautizar, porque no los bautizamos, porque el bautismo es para los que han aceptado a Jesucristo como Salvador, y un niño no puede hacer eso. Por lo tanto, no los bautizamos, pero los dedicamos al Señor. Los dedicamos: Señor, aquí te presento mi niño, al cual yo voy a hacer todas mis gestiones para que te conozca, para que viva para ti. Lo que está haciendo Abraham aquí, que me parece que esta lección va para dos comentarios ahí dentro, porque hay cosas que desarrollar aquí. Yo no puedo brincar estas cosas, lamentablemente, porque son importantes en la iglesia. Las iglesias del siglo XXI están escasas de niños, están escasas de jóvenes, están escasas de lo que es la flor de la vida. Y nosotros los mayorcitos pues estamos allí, pero le está diciendo: Dios se proveerá de un cordero para el holocausto. ¿Hasta qué punto de fe él tiene? Nosotros no sabemos, más allá de un texto que les dejo ahí en la pantalla para que usted lo lea, que tiene que ver con que él tenía esa fe y ese deseo y esa fe de que Dios, aunque fuera de los muertos, se lo iba a devolver. Y dice Juan 1:29, él dice: Dios se va a proveer en tu caso, o en el caso que lleva Abraham, Dios se va. Pero Juan 1:29 dice: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús también era un cordero. Y Isaac, en este tiempo, en este momento, en esta enseñanza,
es un tipo de Jesucristo. Es un tipo de la muerte de Jesucristo en el Monte Moria por los pecados del mundo. Y Dios está haciendo este mover con Abraham para que Abraham sea como padre de, vamos a decir, de prácticamente todas las naciones del Medio Oriente, porque usted busca a los musulmanes y dice que Abraham es su padre, busca a los judíos, Abraham es su padre, y obvio nosotros hasta los cristianos que venimos de una experiencia judeo-cristiana, pues también Abraham es nuestro padre de fe, ¿sabe? Que nos enseña lo que es la fe. Y dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, compuso la leña, ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y vamos a dejar a Isaac ahí sobre la leña. Me va a dar dolorcito de espalda una semana, pero lo vamos a dejar ahí sobre la leña para nosotros en nuestro regreso poder hablar un poquito más de lo que es esta experiencia de Abraham con Isaac. Cuando Dios le pide, sacrifícame a tu hijo. Y quiero dejarlo sobre la leña para que podamos hablar un poquito más de esa situación de lo que es el amor. Mire, Dios quiere darnos una enseñanza también de que lo más importante para nosotros es el amor de Dios. Nosotros tenemos que tener un montaje de lo que es nuestras prioridades, de lo que nosotros creemos y lo que nosotros vivimos. Y nuestras prioridades, en nuestra acción de prioridades, tenemos que darnos cuenta que Dios tiene que ser lo primero. En la Biblia nos dice, y en el Nuevo Testamento nos dice, que el que no deje padre y madre por seguirme. Entonces está haciendo una comparación porque lo más importante para usted y para mí es mi padre y mi madre. Sin embargo, la Biblia me dice, es más importante Dios que tu padre, que tu madre, que tus hijos. Eso no quiere decir que yo voy a maltratarlo. Eso no quiere decir que yo voy a olvidarme. Eso quiere decir que cuando yo meto a Jesucristo en mi corazón, cuando mi posición, mi vida de amor está basada en Dios, que fue el primero que amó. Juan capítulo 3, verso 16, que usted lo escucha muchísimo por ahí. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo por los pecados, para que todo aquel que crea en eso no se pierda. Eso es amor. Eso es amor, porque la misma Biblia nos dice por allí en Juan de que cualquiera puede dar su vida por un amigo, pero ¿quién da la vida por un enemigo? Y cuando tu base de amor, tu base en tu corazón, lo que tú tienes es a Dios, tienes a Jesucristo en tu corazón, entonces tú comienzas a amar a tu esposa de una forma diferente. No diferente en términos de que no la vas a maltratar de palabras, no la vas a maltratar de hechos ni de ninguna manera. La vas a amar a tus hijos, vas a amar a tu familia, vas a amar a tu padre, a tu madre. Vas a pedir perdón al que tengas que pedirle perdón y vas a recibir el perdón del que te tenga que acercarse a ti y decir, perdóname, porque la base es lo que tiene en el corazón. Vamos a orar, vamos a terminar este tiempo hermoso de este capítulo diciendo pues que la próxima semana vamos a seguir desde ese punto donde dejamos a Isaac para el holocausto en el altar sobre la leña. Recuerde, Pastor Héctor Santiago, el canal Estudiando las Escrituras a los pies de Jesús. Compártanos, ayúdenos, permítanos que nosotros podamos bendecir a otras personas con esto que hacemos aquí. Así que póngale allí a la campanita si le gustó, para que entonces también las redes sociales nos ayuden. Señor, te damos gracias, te pedimos que tú nos ayudes, que tú nos bendigas y que tú permitas, Señor, que esto que estamos haciendo sea para tu gloria y sea para beneficio
de alguien que nos ha escuchado hoy. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios te bendiga.